Hello guys, today we are going to talk about the modal verbs o los verbos modales y en este caso lo primero es definir cuáles son esos modal verbs. En este caso es importante recordar que no se conjugan con personas gramaticales como we, you, they, she, he or it. En este caso no vienen en infinitivo, no existe to will, por ejemplo. Jamás deben ser usados en gerundio. Tampoco le podemos agregar el ing a este tipo de verbos modales. Y también nunca van a tener un verbo o no van a estar en forma de participio. Por ejemplo, el musted con la terminación ed, right? So now let's go here. We have the modal verbs. Podemos expresar con estos verbos necesidades, probabilidades, habilidades, solicitudes, sugerencias, consejos, condiciones, hasta ideas difíciles y complejas como modalidad. De esta manera, el significado de estos verbos puede transformarse dependiendo de, pues, de los verbos y del contexto relacionado en la oración. Por ejemplo, en el caso de la oración, I must drink this medicine today. Si lo traducimos, significa debo tomar esta medicina hoy. Y el must, en este caso, significa que existe una necesidad o una obligación inevitable de tomar ese medicamento. En este caso, el must, como un verbo modal, significa que no es negociable. Sí o sí se debe realizar la acción que está expresada con este verbo modal. En el caso de los verbos modales, acá tenemos los 10 que se utilizan a menudo en el inglés. El primero de estos verbos es el can, may, will, must, should, could, might, would, shall, and ought to. All right. Entonces, estas características que podemos tener en estos verbos, tenemos 4 acá enlistadas que son, la primera, nunca se deben conjugar, como vimos en la sección, no se le puede agregar ni ing, ni ed, ni el to. Luego, estos verbos modales modifican a otros verbos. Es decir, que después de un modal verb siempre hay un verbo en forma infinitiva o en base form. Por ejemplo, you can clean it better. Tú puedes limpiarlo mejor. Entonces, nuestro verbo modal can luego va seguido de otro verbo que en este caso va en manera infinitiva o en base form, que en este caso sería clean. Luego, en la número 3 tenemos expresan sugerencias, habilidad, probabilidad, obligación, certidumbre, capacidad, permiso, consejos, solicitud, necesidad o disposición. También en la forma negativa o interrogativa de un verbo modal, no necesita un auxiliar, ya que el verbo en cuestión es usado para estos fines. O sea, este verbo modal es el que nos sirve como un auxiliar, llamémoslo entre comillas, en nuestra oración. Por eso no lo podemos tener acompañado de un auxiliar, así como decir did o como decir do o doesn't, sino que ya es el verbo modal el que está haciendo la modificación en nuestra oración. Por ejemplo, en este caso tenemos I can't cry. No puedo llorar. Necesitamos una palabra como un auxiliar como don't o doesn't. En este caso no. Simplemente le agregamos el not después de nuestro verbo modal. Igual en el caso de la pregunta, can you draw a gear? ¿Puedes dibujar un engranaje? ¿Necesitamos otro auxiliar para hacer nuestra pregunta? No, sino que solo tenemos acá nuestro verbo modal. No necesitamos nada más. En el caso de estos verbos modales, tenemos acá unos ejemplos para poderlos usar de manera correcta. En este caso vamos a hablar sobre los 10 verbos que mencionamos que son los más utilizados
en el idioma inglés. En este caso, por ejemplo, can significa poder. Y acá tenemos los ejemplos. I can teach you. Puedo enseñarte. She can't come this weekend. Can she play the drums? Y ahí ustedes pueden observar cada uno con su traducción. En este caso, can, poder, right? Por eso tenemos puedo enseñarte, ella no puede o ella puede tocar la batería. All right. And now we go with could. En el caso de el modal could, es la forma del pasado de can. En este caso es utilizado para expresar posibilidad y preguntar o hacer solicitudes con un tono más formal, más polite, llámese más educado, ¿qué decir? Can. En el caso de could, lo utilizamos también en un lenguaje, por ejemplo, de oficina, lo utilizamos en un lenguaje con personas que probablemente nosotros no conocemos bien o no tenemos mucha confianza, entonces es apropiado utilizar este verbo modal. Por ejemplo, you could get up early. Podrías levantarte temprano. Entonces hablamos que could significa podría o poder, right? El segundo ejemplo tenemos I could not deliver my work. No pude entregar mi trabajo. En este caso es un sentido en el pasado. Y luego como pregunta, could you call me later, please? ¿Podrías llamarme luego, por favor? All right. And now, with the modal verb may, en el caso de may, manifiesta una probabilidad o una posibilidad. Por ejemplo, en el caso de la primera oración, he may be proud of her. Él podría estar orgulloso de ella. No estamos seguros, por eso dice, es una probabilidad o una posibilidad. Luego, they may not publish our book. Ellos podrían no publicar nuestro libro. Y luego en pregunta, may I go to the bathroom? En este caso lo utilizamos como para sonar más polite, o sea, con más educación. Luego tenemos el modal verb might. En este caso, igual, expresamos posibilidad, petición o inclusive una sugerencia hasta un ofrecimiento. Tenemos la primera, I might help you. Yo podría ayudarte. Como decir, yo tal vez podría ayudarte, right? Luego, this phone might not work. Este teléfono podría no funcionar. No estamos seguros, right? Y luego, might I find him tomorrow? ¿Podría encontrarlo mañana? Es algo que no lo sé, por eso decimos que hablamos de posibilidad. Luego tenemos will. En el caso de will, es uno de los verbos más populares y en este caso también se expresa en el futuro, pero en su forma como modal verb es usado para expresar una intención clara y directa de hacer algo o una decisión momentánea, algo que pasa en el momento o de manera imprevista. Tenemos entonces, por ejemplo, they will learn Japanese. Ellos aprenderán japonés. Estamos hablando de algo en futuro, right? Luego, he won't, en el caso won't, es la manera negativa de will. He won't take the bus with us. Él no tomará el bus con nosotros. Y como pregunta, will she write a complaint? Ella escribirá una queja. Igual hablamos de cosas a futuro, right? Luego, en el caso de would, puede usarse para mostrar acciones repetitivas en pasado y para hacer peticiones con un tono amable o un tono cortés. Igual seguimos hablando de manera polite, o sea, de manera educada. En este caso tenemos, she would never go to that place. Ella nunca iría a ese lugar. Luego tenemos, he would ride his own horse every summer. Él montaba su propio caballo todos los veranos.
Y como pregunta, would you be my Valentine? ¿Serías mi San Valentín? Un tipo de pregunta que se puede hacer para el 14 de febrero, right? En el caso de San Valentín. Entonces, luego tenemos el modal verb must. En este caso, con must, expone un compromiso o una necesidad. Inclusive puede manifestar una suposición. En el caso de must, cuando es utilizado, hablamos que esa expresión que nosotros vamos a hacer es algo no negociable, es algo que sí o sí se debe realizar. Por ejemplo, acá, you must show appreciation. En este caso, usted debe, no es negociable, y usted debe de hacerlo, debe mostrar agradecimiento. Luego tenemos, he must not return later. Él no debe regresar tarde. Luego, must they come for breakfast? ¿Deberían venir para el desayuno? Y así podemos crear oraciones con must. Luego, en el caso de shall, en términos generales, su significado es el mismo que will, pero casi no se utiliza en Estados Unidos, más que todo se utiliza en Inglaterra, Reino Unido, o incluso cuando usted escuche que diga británicos, hablamos de lo mismo, right? Entonces, en Estados Unidos casi no se utiliza, es más que todo del otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos, we shall ask first. Deberíamos preguntar primero. She shall not enter. Ella no entrará. Shall I call an ambulance? ¿Debería llamar una ambulancia? Y luego tenemos should. En el caso de should, traducimos el verbo modal al español como un deber. Y para efectos de su uso puede significar una recomendación o una obligación. Por ejemplo, tenemos she should take a painkiller. Ella debería tomar un analgésico. Should, en este caso, debería. Luego, I should not lose the guarantee. No deberíamos perder la garantía. Y luego en pregunta, should I do it now? ¿Debería hacerlo ahora? Y el último verbo modal que tenemos es ought. En el caso de ought se usa igual que should, aunque casi no se utiliza, pero es importante que nosotros lo podamos identificar. Y acá tenemos, I ought to go before the sunset. ¿Debería irme? Entonces tenemos ought to, debería irme antes del atardecer. Luego, she ought not be ashamed. En manera negativa, ella no debería avergonzarse. Y al final lo tenemos en pregunta, we ought to talk about it. We ought to, deberíamos hablar de ello. Entonces es bien similar al should, solo que no es muy utilizado. Y estos serían los modal verbs que veremos hasta el momento.